Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Como siempre, los saludamos con mucho gusto desde la Cámara de Diputados. El mundo ha sido sorprendido por la abdicación de Benedicto XVI y el inicio del cónclave para elegir a la máxima autoridad de la Iglesia a nivel mundial, un tema que no puede quedar fuera de los programas de Vértice Internacional. El día de hoy vamos a revisar las particularidades del cónclave papal en la Santa Sede, las claves del legado de Benedicto XVI, sus principales fortalezas como sus debilidades, así como los nuevos retos que debe de enfrentar la Iglesia a nivel mundial. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en el bloque fronterizo les vamos a platicar sobre el debate de la reforma migratoria que se está dando en el Capitolio. Soy Rina Musali y les pido que me acompañen. Joseph Ratzinger nació en Baviera, Alemania, el 16 de abril de 1927. Estudió Teología y Filosofía en la Universidad de Freising, de la que se graduó en 1951, año en que también recibió la orden sacerdotal. En marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo consagró como arzobispo de Múnich y meses más tarde se convirtió en cardenal. 4 años después fue designado por el Papa Juan Pablo II como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo puesto fue confirmado en 1996 por tiempo indefinido. Responsable de las medidas disciplinarias adoptadas por el Vaticano contra los teólogos de la liberación, Ratzinger fue nombrado en 2002 decano del Colegio de Cardenales. Con 78 años de edad, fue elegido papa el 19 de abril de 2005, en el primer cónclave del siglo XXI, tras la muerte de Juan Pablo II. Asumió su pontificado con el nombre de Benedicto XVI y se convirtió en el Papa 265 de la historia de la Iglesia Católica. Su primer viaje oficial fuera de Italia lo realizó en agosto de 2005 a Alemania, donde participó en la Jornada Mundial de la Juventud. En 2007 eliminó el limbo, suprimió la elección de papa por mayoría simple, propició la celebración de la misa en latín y en 2008 modificó la plegaria por los judíos. En 2009 revocó la excomunión a los obispos ordenados por Lefebvre y abrió las puertas de la Iglesia de Roma a los tradicionalistas anglicanos. En 2010 promulgó el documento para luchar contra el lavado de dinero en las instituciones financieras vaticanas. Durante su pontificado proclamó 34 santos y alrededor de 600 beatos, entre ellos su predecesor, el Papa Juan Pablo II, el 1 de mayo de 2011. Ese mismo año inauguró el portal multimedia de Internet del Vaticano y en diciembre de 2012 lanzó su primer tuit a través de su propia cuenta de Twitter. Tras casi 8 años de mandato, Benedicto XVI renunció y puso fin a su pontificado el 28 de febrero de 2013, asumiendo el título de Papa Emérito con la intención de dedicarse a la oración y el retiro espiritual. Annunziandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et animi necessarius est. En los últimos años, el mundo ha atestiguado una serie de convulsiones políticas que han puesto a temblar el status quo a nivel internacional. La hora del cambio en el mundo árabe que llegó con la revolución del jazmín en Túnez y que prácticamente propagó su llamarada colectiva hacia otros países del Magreb y del Medio Oriente. Sin embargo, la inauguración de elecciones en el mundo árabe también se conjuntó con los comicios anticipados que se celebraron en muchos países de Europa en los últimos años ante la grave crisis económica que se está viviendo en el viejo continente. En estos últimos años, sobre todo, hemos vivido momentos de cambio y de recambio político, de la subida y caída de varios liderazgos colectivos, pero nadie se imaginó que se iba a asomar el tsunami religioso, la abdicación de Benedicto XVI. Doctor, la abdicación de Benedicto XVI
estremece a la comunidad internacional y al mundo entero. Una decisión insólita e inesperada que pone a temblar a la Iglesia Católica a nivel mundial. Pienso que sí, porque es un hecho que se da después de unos 7 siglos, después de Gregorio XII, 1414, cuando es la fecha en que abdica. Ahora se da este hecho insólito en la iglesia de Benedicto XVI. Alrededor de esta renuncia, pues se desatan muchos comentarios, tanto negativos como positivos, pero pienso que se debe tomar en cuenta la propia expresión, las propias palabras del pontífice. Se debe, en palabras de él, a su salud, a su incapacidad para hacer frente a los problemas actuales, su falta ya de movimiento, de capacidad física y sobre todo un punto importante, renuncio para bien de la Iglesia. Yo consideraría que existen, digamos, en términos amplios, 2 grandes factores que están influyendo en la situación de la Iglesia contemporánea. En primer lugar, obviamente, factores externos que cada vez influyen más hacia adentro. El papel de los medios de comunicación ha sido cada vez más relevante para poner en evidencia situaciones internas de la Iglesia que ella pretendió durante muchos años mantener adentro y controlar de alguna forma sus situaciones interiores, sean de crisis como de problemas normales hasta cierto punto y de luchas políticas internas, ¿no? Era mucho más la anécdota antes y luego la labor de los historiadores, los que sacaban a la luz lo que había pasado, que lo que estaba realmente pasando en tiempo real. Una iglesia que no será la misma sin Joseph Ratzinger como máximo pontífice. La noticia insólita que ha generado la sorpresa y el desconcierto del mundo entero y sobre todo del universo católico conformado por 1.200 millones de fieles alrededor del mundo. La crónica anunciada unos días antes de celebrar las elecciones adelantadas en Italia y que 4 días después de la partida del Papa emérito deja a este país, máxima cuna de la cristiandad, con un sabor amargo de ingobernabilidad y con una élite política atomizada que terminará por forzar el establecimiento de una legislatura express que conllevará más temprano que tarde a nuevos comicios. Bajo ese tenor, la primera renuncia de un pontífice en 600 años simbra el establishment italiano y pone de cabeza a la Iglesia, que no había enfrentado una situación similar, al sepultar y desmitificar una creencia milenaria de que el papado termina solo con la muerte de un pontífice. Doctor, ¿usted ve alguna relación entre la abdicación de Benedicto XVI con la celebración de las elecciones en Italia del 24 y del 25 de enero? Mire, pienso que no la hay, puesto que son, según se tiene la doctrina de la Iglesia y, dígase, doctrina política, la Iglesia y el Estado son las 2 grandes instituciones, que en la mayoría de los estados son instituciones separadas. En este caso, pienso que no hay ningún vínculo de la situación eclesiástica con la situación política de Italia. Coincidieron, sí, pero el Papa ya con anticipación ya había anunciado su intento o su posibilidad de renuncia. En primer lugar, a la muerte de un Papa, lo primero que sucede normalmente son las exequias. En este caso, cuando el Papa no muere sino que renuncia, cambia el protocolo. Entonces, lo que se hizo fue precisamente la convocatoria de todos los cardenales, y los que pueden votar y los que no pueden votar, porque hay los cardenales mayores de 80 años ya no pueden votar, pero pueden asistir, deben asistir. Entonces son convocados todos, y el primer ejercicio que hacen es lo que llaman las congregaciones, es decir, forman grupos de cardenales
por temáticas a analizar, ¿no? Esta ocasión, esta vez, dada la problemática de la Iglesia, la idea que tenían los que controlaban el Vaticano era que llegaran rápido los cardenales, que se convocara inmediatamente a la elección papal y que se nombrara lo más rápidamente posible al Papa para que ya esto quedara zanjado. Afortunadamente, hubieron cardenales que dijeron que no estaban de acuerdo, que necesitaban entender y comprender mejor la problemática. Pidieron incluso informe del famoso informe acerca del Vatilix, porque el Papa Ratzinger pidió que se investigara de qué manera se habían filtrado los documentos y por quiénes. Según una editorial del Diario Oficial de la Santa Sede, la decisión de Benedicto XVI de renunciar se tomó tras su viaje a México y Cuba, la segunda gira internacional que hizo por América Latina, precedida por aquella realizada en Brasil del 2007. En este viaje, el Papa se ajustó al apretado discurso de la Santa Sede de condenar el embargo unilateral de Estados Unidos y despertó una serie de polémicas sobre el papel de la Iglesia en la transición cubana y el dilema moral de darle cabida a la sociedad civil independiente como los presos políticos y damas de blanco que están luchando por un cambio de fondo en la isla. Por otro lado, el gran teólogo alemán que nunca quiso ser papa visitó México en el marco del 20º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, en un año de elecciones presidenciales y cuando nuestro país enfrenta los escándalos de la pederastia clerical por abusos sexuales, crímenes impunes que han cimbrado la autoridad moral del Vaticano. ¿Qué elementos de estos viajes contribuyeron a dicha decisión? ¿Qué piensa usted? Pues mire, concretamente la Avenida México suscitó grandes expectativas. Aquí sí se dijo que el PAN lo traía, pero sin embargo, él con su espíritu apostólico decidió hacer la visita a México, que aquí se sintió mal, precisamente de salud por su estado físico, y a Cuba por la situación política, pero sin embargo la renuncia o el decir que estos viajes propiciaron o favorecieron su renuncia, pienso que tampoco tiene que ver nada. En el caso de México yo sí creo que no se esperaban una reacción y una protesta tan fuerte a nivel internacional. Lo que sucedió fue que precisamente el sábado en el que el Papa Ratzinger no iba a tener ninguna actividad, pues fue el día en que nosotros presentamos el libro de la voluntad de no saber y pusimos en evidencia que Ratzinger había mentido cuando se le entrevistó por parte del escritor alemán en el libro La luz del mundo, de que lo de Maciel apenas se empezó a conocer con profundidad a partir del año 2000. Nosotros pusimos en evidencia que había documentos desde los años 40 y que esos documentos él los tenía como prefecto de la congregación. Pero además hubo muchos documentos en los años 90. Fue el tiempo decisivo porque ahí salió a la luz pública todo. Había los testimonios de los ex legionarios de Cristo, en el caso de Maciel. Tras 8 años como máximo responsable de la Iglesia Católica a nivel mundial, Benedicto XVI, quien estaba a cargo del estado más pequeño del mundo y de la burocracia de la Iglesia alrededor del orbe, pone fin a su papado y a la obligación de elegir a un nuevo pontífice mediante la organización de un cónclave en donde 115 cardenales electores menores de 80 años definirán a su sucesor. Durante esta cita histórica se necesitarán conseguir 2/3 de los votos para confirmar al obispo de Roma. La matemática que hace entrar el doble juego político y geográfico de la elección. Primero, porque las cifras señalan que 67 cardenales fueron elegidos por Ratzinger, lo que pudiera llevar a la elección de un papa de línea conservadora. Y segundo, porque 60 cardenales originarios de Europa parecen imponerse
frente a los 19 latinoamericanos, 14 de América del Norte, 11 africanos, 10 asiáticos y 1 de Oceanía, quienes también están apuntados en esta descarnada carrera política. Antes del cónclave hay lo que se llama las congregaciones, es decir, son reuniones de oración, de consulta, para poner en la mesa los grandes problemas, necesidades de la Iglesia, y conforme a eso se va despertando el criterio sobre quién de ellos podría ser el electo. ¿Quiénes son los grandes ausentes del cónclave? ¿Por qué no están ahí algunos cardenales para votar y ser elegidos? Por razones de salud, el cardenal de Indonesia parece descartarse su presencia del cónclave. Por razones de renuncia, no olvidemos lo que sucedió con Keith O'Brien, el veterano de la jerarquía de la Iglesia Católica Británica, que hace unos días tuvo que pedir perdón por su conducta sexual impropia. Mientras que todo esto sucede, al parecer, Roger Mahony, el cardenal de Los Ángeles, va a participar en el cónclave, muy a pesar de que está enfrentando una audiencia bajo juramento sobre los casos de padres pederastas que cometieron abusos sexuales por muchas décadas. ¿Cuáles son las particularidades especiales de este cónclave? ¿Quiénes son los cardenales que están participando, pero quiénes son también las grandes ausencias y por qué? Pues me parece que hay algunos aquí de Estados Unidos, también de Inglaterra, que últimamente pues renuncian a la asistencia, pero digamos así lumbreras que podían poner, digamos, una pauta, no los hay. Están llamados, pienso, los indicados, los que debían estar, y los que faltan, pues por X razón, no están. El mundo se quedó perplejo con la abdicación de Benedicto XVI. Toda una serie de interrogantes que se abren alrededor de su pontificado y la personalidad que lo llevaron a tomar esta decisión histórica, polémica y que tendrá profundas consecuencias. Se trató de un papa revolucionario y de un hombre que pudo movilizar este sistema vertical, centralista y monárquico de la Iglesia Católica. ¿Cómo es que ejerció el poder papal en una de las instituciones más poderosas del mundo? ¿Cómo es que se movió en este enjambre de intereses, de tensiones y de luchas intestinas por el poder? Y finalmente, otra pregunta importante. ¿Qué nos hará recordar a Benedicto XVI? El legado de Benedicto XVI, ¿cuáles fueron sus grandes fortalezas, pero también sus grandes debilidades? Pues mire, él de alguna manera, no por imitar, pero sí tomó en cuenta el papel de su antecesor, Juan Pablo II. Y las visitas que hizo al exterior de Italia fueron, no me parece, importantísimas. Fue a lugares claves. Entonces pienso que él, en ese afán de fortalecer la evangelización y él asumir el papel de misionero, pienso que sí deja una buena imagen, buena doctrina, buen mensaje para la Iglesia. ¿Benedicto XVI, conservador o revolucionario? Pues yo pienso que fue un tanto, valga el riesgo, pues de los dos. Se mantuvo un poquito en la línea conservadora, pero también él habló, predicó cómo la Iglesia debe ponerse al tiempo, al día de los problemas que se van suscitando. El legado de Benedicto XVI, pues yo distinguiría entre las aportaciones en el mundo del pensamiento y de la reflexión teológica. Es indudable que es un teólogo profundo, es un teólogo que conoce muchísimo de la tradición y de la teología en la Iglesia Católica, y que su pensamiento fue un pensamiento fecundo, muchos libros publicados, muchos momentos donde él intervino pero cada vez más conservador. Esto es algo que todos reconocen. Yo sí creo que la renuncia del Papa Ratzinger corresponde
obviamente a su edad, y eso está claro, es un hombre mayor, reconoce sus límites y eso está muy bien. Vuelve el papado a ser algo normal, humano, una función en donde un hombre ejerce un servicio y si ya no puede por salud, pues se puede retirar. Pero yo creo que hay también los motivos de fondo, que son la incapacidad de gobernar una iglesia que se le ha ido de las manos, precisamente por no haber manejado a fondo la problemática que se estaba viviendo. Para algunos expertos, la renuncia de Benedicto XVI marca un antes y un después. Su mayor legado, dicen algunos de sus más férreos críticos, como el teólogo brasileño Leonardo Boff, fue su renuncia, un hecho que por sí mismo fue revolucionario porque de entrada desmitificó la figura del Papa. A pesar de sus renovadas encíclicas, su sólida trayectoria académica y el manejo de diferentes lenguas, el máximo pontífice tuvo que enfrentar un torbellino de dificultades para gobernar una iglesia que ha entrado en crisis y descomposición. Las aguas turbulentas empezaron con la mayor filtración de cables secretos del Vaticano atribuidas a la traición de su mayordomo Paolo Gabriel, que fueron revelados al periodista italiano Gianluigi Nuzzi en torno a casos de corrupción, malversación de fondos y luchas intestinas que sacuden al Vaticano. Los Vatileaks, que se piensa figuran entre las razones que obligan a dimitir al pontífice. Llegamos al momento hasta de la filtración de información. El Vatileaks es una filtración desde adentro. Yo creo que el caso más fuerte, el caso más emblemático, es precisamente el caso de la pederastia, ¿no? Porque de alguna forma u otra había un código interno, había una normativa interna de cómo manejar esos casos, y uno de los criterios fundamentales era el del secreto absoluto, incluso bajo pena de excomunión. Pero en términos revolucionarios también este hecho de haber renunciado es un mismo acto revolucionario que deja mucho que pensar. Pues yo pienso que sí, porque él, pienso, no le costaría mucho haber seguido en su línea, en su edad, el tiempo marcaría los resultados. Sin embargo, él dice, bueno, hasta aquí termina mi pontificado, dejo al siguiente que continúe la brecha que yo abrí, y de alguna manera pues sí suscita muchas expectativas, incluso de cambios o de revolución o de cierta violencia interna en la iglesia. Su situación de secretario de Estado con Juan Pablo II despertó pues muchas críticas al respecto de problemas serios en los cuales él supuestamente debería de hablar y no lo hizo. Pero sin embargo, él asumió en su pontificado las riendas de la iglesia, y una actitud fundamental fue el cesar al padre Maciel. Pienso que para muchos fue también algo que tapó la boca en muchos comentarios, y esto lleva a la iglesia a esperar a nuevas expectativas sobre el nuevo pontífice. Tras 8 años de liderazgo y de enfrentar constantes casos de pederastia, es que Benedicto XVI pidió perdón por los abusos sexuales que cometieron los sacerdotes católicos en diversas partes del mundo. La situación de los abusos sexuales en contra de menores lo llevaron a pedir la renuncia de decenas de obispos acusados de encubrimiento y de revisar las normas vaticanas que encontraron eco en la figura del sacerdote mexicano Marcial Maciel, el poderoso fundador de los Legionarios de Cristo, quien fue condenado a una vida reservada a la oración por abusos sexuales y repartición de dineros y prebendas a cardenales a cambio de poder. Hablando del personaje Maciel, solo fue reconocido ya como verdadero delincuente y criminal hasta 2 años después de su muerte. O sea, mientras él estuvo vivo, lo único que se hizo en su contra fue retirarlo del ministerio, pero de una forma tan suave y tan delicada que el mismo comunicado de la Santa Sede
autorizado por el Papa Ratzinger, dicen dos cosas muy importantes. La primera es que por razones de salud y de edad se le invita a retirarse a una vida privada de oración y de penitencia. Es decir, no se le está señalando como un delincuente, como un pederasta, ¿no? Y la segunda, que me parece la más grave de todas, es que la Santa Sede afirma en ese comunicado del 20 de mayo de 2006 que renuncia a llevar a cabo cualquier proceso judicial en contra del padre Maciel. Bueno, ¿qué hace el Papa Ratzinger? Pues nombra a un cardenal, que es el cardenal de Paolis, que lo primero que dice, llegando como autoridad máxima a la congregación, es que no va a entrar en el pasado, que no va a hacer eso, que no tiene caso, que es muy delicado, muy difícil, que mejor hay que mirar para adelante. Y todo esto lo conoce el cardenal Norberto Rivera, encubridor permanente y sistemático del padre Maciel. Aquí la pregunta es si participará el cardenal mexicano Norberto Rivera, quien también está acusado, por así decirlo, de protección y de encubrimiento a casos de padres pederastas. Pues un hecho ya está allá. Ahora, el señalarlo directamente, el excluirlo, pienso que no. Eso va a nivel interno y carga con la responsabilidad y carga con los ojos de quien los ponga en él, con los hechos que sean reales o no reales, pero él es el que decide. Muy a pesar de estos castigos, la determinación vaticana no fue lo suficientemente dura para mantener la tolerancia cero, evitar la caída moral de la Iglesia y llevar ante los tribunales el tratamiento de sus procesos. No dejemos de mencionar que el Papa emérito ha sido acusado ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, una denuncia hecha por el Centro de Derechos Constitucionales y la red de supervivientes de abusos de sacerdotes. Lo que ha venido sucediendo en el mundo es que los poderes judiciales de los estados han estado no solamente persiguiendo a los pederastas, sino que empezaron a perseguir a los encubridores y a los cómplices de los pederastas. Yo mencioné ya en el 2000, en un prólogo que escribí a un libro, que así como el Papa Juan Pablo había promovido que todas aquellas autoridades civiles que hubieran atentado contra los derechos humanos deberían ser juzgados en las cortes internacionales, yo dije, en este caso, deben ser las autoridades religiosas las que rindan cuentas de los abusos contra los derechos humanos de los niños ante las autoridades civiles. Bueno, hoy, 2013, ya existen los elementos. Ya existen entonces los elementos jurídicos, ya existen las denuncias formales en los tribunales correspondientes. Ahora lo que haría falta desde mi punto de vista es que proceda. Y este es un tema. Probablemente no se vaya a lograr llevar a los tribunales a Ratzinger, pero el antecedente está puesto. Este hecho de que el derecho canónico se pueda colocar por encima de la ley, ¿cómo mira esto? Bueno, mire, mi idea es así, muy fría, así a rajatabla, y a todo nivel, que quien la hace la paga. Entonces, en este caso, no es solamente un daño a la figura, misión de la Iglesia como tal, sino es daño a los fieles, es un delito. Yo pienso que sí deberían comparecer este tipo de personas, duela mucho. Sí, o sea, tienen que tener castigos. Claro, por supuesto. Aunque, como se dice, bueno, el castigo no va a volver atrás a las víctimas, ¿no? Pero, sin embargo, sí se establecería un parteaguas para ver de verdad dónde está la función de los que estén enfrente a la Iglesia, que es para bien de los fieles y no para dañarlos, ¿no? Por otro lado, cabe subrayar que el Papa emérito ahora también se compró una factura de enemistades y antipatías con los musulmanes y otras religiones del mundo. Al hablar en la Universidad de Ratisbona, Alemania, sobre las enseñanzas del profeta Mahoma, utilizó las palabras malas e inhumanas que levantaron una serie de reacciones muy negativas
en el mundo islámico. Asimismo, su acción de rehabilitar al obispo británico Richard Williamson, quien ha negado la existencia del holocausto judío, creó escozor en la comunidad judía internacional. Otro traspié muy desafortunado fueron las declaraciones que hiciera sobre el SIDA y el uso del condón al realizar su primera gira por África, misma que provocó indignación sobre el poco conocimiento que tiene el Papa sobre esta pandemia que ha asolado al continente y que le ha cobrado la vida a millones de personas. Pues cometió errores con los musulmanes, cometió errores con el ecumenismo europeo, cometió errores en México cuando dijo allá en Brasil que gracias a la conquista española los indígenas se habían civilizado, por ejemplo. Digo, son afirmaciones muy graves, muy delicadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que fue un papado de continuidad, por un lado, pero de una continuidad que ya no podía seguir más y se agotó. Favorece a las diversas interpretaciones y los que son afectados pues la toman en su lado y le buscan ese lado duro, oscuro y pues viene la crítica a la figura, ¿no? Pero realmente pienso que no provoca mayor división, ¿no? Sino al contrario, viendo de forma global su misión, pienso que es favorable. Otra respuesta tardía de quien ocupara la silla de San Pedro fueron las irregularidades encontradas en las finanzas públicas de la Iglesia Católica a nivel internacional. Me estoy refiriendo a los escándalos con lo del Banco del Vaticano, quien estuvo dirigido por Ettore Tedeschi, quien fue retirado de su cargo por operaciones de lavado de dinero. Asimismo, el Consejo Europeo, a través de su informe Moneyval, señala que la Santa Sede cumple en algunos casos, pero no en otros, con las medidas para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Hay la cuestión del Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano. Que digo, está acusado por operaciones de lavado de dinero. Exactamente. Entonces, eso todavía pues, requiere cierta investigación. ¿Por qué? Porque, mire, yo pienso que nunca faltan esas noticias pues amarillistas o infladas, digamos. ¿Por qué? Porque es una institución que ha perdurado todos los siglos, ¿no? A pesar de todas las... De muchas turbulencias. Sí, turbulencias, que ha habido suciedades, ha habido problemas, pero se mantiene, ¿no? Entonces, habrá que esperar a ver de verdad si se esclarecen todos. Pongo un ejemplo que es el más importante. En los Estados Unidos, el primer, tema que sale a los medios es que la Iglesia Católica en los Estados Unidos había pagado más de $1,000 millones para resolver los casos de pederastia fuera de los tribunales, lo que ellos llaman precisamente los arreglos extrajudiciales, que es parte de su forma de resolver los problemas, pero que la Iglesia se aprovechó para que los sacerdotes u obispos o quienes fueran miembros de la Iglesia relevantes no llegaran a los tribunales y no fueran por lo mismo vistos públicamente por los poderes judiciales y por los medios de comunicación. Ante $1,000 millones pagados, la pregunta es, ¿de qué se trata este fenómeno? Y empezaron a investigar y resultó que había en ese tiempo, más de 3,000 casos de abusos de niñas y niños en muchas de las diócesis de los Estados Unidos y que estos 3,000 casos, algunos de ellos llegaban a que un solo sacerdote había abusado de 150 niños o más. La tarea de elegir a un nuevo papa inició el pasado 4 de marzo con la primera reunión de cardenales en Roma. La silla vacante de San Pedro, como sabemos, levanta una serie de intereses que giran alrededor de las diferentes corrientes de la Iglesia a nivel mundial. Un cóctel de fuerzas conservadoras, progresistas y también moderadas que se están disputando en esta lucha y en esta carrera desenfrenada.
Pero también se piensa que hay diferentes factores que están jugando para la elección del nuevo Papa. Ingredientes importantes como la edad, la nacionalidad, los dotes de buen administrador y de comunicador y sobre todo su alto valor espiritual. Se piensa, y muchos lo han dicho, que se necesita ahora un Papa más enérgico, vigoroso y sobre todo valiente, que pueda revertir el proceso de crisis y de descomposición que está enfrentando ahora la Iglesia Católica a nivel mundial. Yo sí creo que dada la magnitud de la problemática que vive la Iglesia, se necesita un hombre que ponga otra vez los pies en los cimientos de la Iglesia. Y los cimientos me refiero al Evangelio en primer lugar, que es el legado de Jesús para la comunidad, ¿no? Y luego en el cumplimiento de la misión de Pedro, de acuerdo con el Evangelio, que no es la del hombre perfecto, inmortal, que hasta el último día de su vida se entrega al papado. No, es la de un hombre humilde que sabe reconocer sus límites, pero su carisma consiste para mí fundamentalmente en dos cosas. Una, seguir a Jesús aun cuando haya cometido errores. Y dos, cuidar a la comunidad. Son los dos mandatos que le da Jesús. Sígueme y cuida a tus hermanos. El juego de nacionalidades y de continentes se antoja clave en esta contienda. En la lista se apuntan en primer lugar el bloque de los cardenales italianos que no han tenido un representante en la silla papal desde hace varias décadas. Hoy Angelo Scola, el obispo de Milán, es una de las figuras más prominentes y podría contar con el voto de los cardenales europeos. Sin embargo, las voces americanas se alzan para no descartar a un papa que provenga de América del Norte, América del Sur o bien de Centroamérica, en donde se abrigan casi la mitad de los creyentes del mundo. Marc Ouellet, el arzobispo de Quebec de 68 años que habla español y que preside la Comisión Pontificia para América Latina, parece ser uno de los más papables. El argentino Leonardo Sandri, quien se apunta junto con el arzobispo de Brasilia, João Braz de Assis, y el de Sao Paulo, Odilo Scherer. En este mapa no pueden faltar Óscar Rodríguez Madariaga, de 70 años, el hondureño que ha estado muy cercano a la causa de los inmigrantes y más necesitados. Pese a ello, asociaciones de víctimas de abusos sexuales han hecho llegar a Roma la lista de la sucia docena en la que piden retirar a varios de estos candidatos por no haber enfrentado con todo rigor a los clérigos pederastas. Que todos los cardenales implicados en la pederastia, por complicidad, por encubrimiento o por acción, por haber hecho actos pederastas, no participen en el cónclave, no estén presentes, porque no tienen autoridad moral. Nosotros abrimos en change.org, que es una página web que invitamos a quienes la quieran visitar, y subimos precisamente esa causa, invitando a que todos los que quieran firmen para que Norberto Rivera, el cardenal Rivera, no asista al Congreso, porque no tiene autoridad moral. Y escribimos una carta, las víctimas y un servidor, que le entregamos al nuncio Christophe, aquí en México, que es el embajador de la Santa Sede en México, para que lleve esta carta y estas firmas a Roma. Entregamos 15,000 firmas el martes y ya vamos por las 21,500, 22,000 firmas al día de hoy, y seguiremos buscando cada vez más apoyo en este sentido. Estos cardenales no pueden asistir al cónclave porque no irían a buscar un papa que ayude a resolver los problemas, irían a proteger sus intereses. Se le llama como la docena sucia, por así decirlo. ¿Usted cree que, con todo y esta denuncia que se hace, deben de participar para elegir al nuevo papa? Pues mire, el fuero interno, la tautología es muy personal y cada quien es responsable de sus actos. Pero yo en lo personal, mi opinión es, si ya es algo, incluso quedando a nivel meramente personal, por honestidad yo no iría. Más si todavía ya es del conocimiento, público, tampoco, menos todavía.
los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre, ni los designios de Dios son los designios del hombre. Y en este momento que es precisamente el cónclave, se dice, yo lo creo, que el Espíritu Santo trabaja, pero horas extras. ¿Por qué? Porque serán muchas las expectativas, las conjeturas, las opiniones, pero Dios ilumina para que aquel que tome la barca de Pedro sea el más idóneo, el más capaz para poderla dirigir. Pero sin embargo, Dios dirá, ¿y dónde sopla el Espíritu? ¿Sí? Una de las preguntas que ronda con mucha insistencia en este cónclave es si se podrá elegir a un papa africano o asiático. ¿Podrá haber un papa de color? ¿Estará la Iglesia Católica preparada para dar un salto cuántico e inclinarse por un perfil africano en un momento donde progresa el Islam y cuando Obama despacha en la Casa Blanca? ¿Qué tantas posibilidades hay de elegir a Peter Turkson de Ghana, a pesar de que figura en la lista negra de acuerdo a la organización estadounidense SNAP? Interrogantes que también se acompañan de la posibilidad de elegir a un papa asiático, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 55 años, que para los integrantes de la curia romana todavía es muy joven. Y en el caso de África, en un momento en donde está proliferando el Islam, ¿no sería también importante designar a el cardenal de Ghana? Bueno, desde luego, mire, es que hay un asunto importantísimo que son las nuevas expectativas de la evangelización. Entonces, en África, un continente un tanto parece olvidado, relegado, que surja un papa oriundo de esas tierras, pienso que sería pues un enfrentamiento suave con esta otra religión que es el Islam, ¿no? Para poder rescatar a mucha gente, sin imponer nada, por supuesto. El reto de elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica a nivel mundial también pasa por la necesidad de transformar a esta institución que muchas veces parece inamovible y patriarcal y que se destaza en las luchas de poder intestinas. La renovación de la Iglesia implica abordar cuestionamientos muy espinosos y debates casi interminables sobre el fin del celibato, la aceptación del uso del condón y la píldora anticonceptiva, así como el tema pendiente del aborto y del ministerio femenino. Pero me imagino que ya se debe de tomar una decisión frente a los albores del siglo XXI, ¿no? Ya estamos aquí. ¿Qué va a hacer la Iglesia con todas estas asignaturas pendientes que está cargando? Pero mire, pienso yo que de todos modos no puede ser ajena a todos los problemas que hay, sea eutanasia, sea aborto, sea el celibato, sí, las mismas sacerdotisas que se piensan, ¿no? Pienso que sí, debe ir con mucha calma, con pasos firmes, pasos de plomo, pero sí debe ir viendo las necesidades. Incluso pues se ha visto la admisión, digamos, o la apertura de la Iglesia ya en varios aspectos hacia la mujer, hacia los laicos que participen en algunas funciones de la Iglesia, pero sin embargo la Iglesia tiene que seguir su línea. Buscar el bien de la persona, no solamente espiritual, sino también físico. Y no puede ir nunca en contra de los principios generales que son, por ejemplo, el respeto a la vida, pero sí debe ir viendo por dónde puede caminar sin lastimar, sin dejar de lado lo que marca la propia dignidad de la institución. Recuperar el sentido de la comunidad. O sea, la Iglesia no son los obispos y los cardenales y el Papa. La Iglesia es una comunidad viva, en donde tiene a servidores de la comunidad. Ese es el mandato de Jesús. Son servidores, hay que servir y no reinar con poder. Ahí está, ¿no? Construir, reconstruir la comunidad. Y obviamente tratar los temas que a la comunidad le preocupan. Sexualidad humana, el tema de los anticonceptivos,
todo el tema que tiene que ver con la participación de las mujeres en la iglesia hasta el máximo nivel, todas estas dimensiones de la vida interna. Las reformas al pontificado requieren examinar la forma en cómo se ejerce el poder papal en un mundo globalizado, interdependiente y en donde los vectores de la ciencia y de la tecnología han sido determinantes. Asimismo, estamos viviendo en un mundo mucho más democrático, en donde la transparencia informativa y la rendición de cuentas parecen ser una gran exigencia y un gran detonador. Muchas veces respuestas que encuentran un lugar más seguro en un regreso al conservadurismo, a la tradición y, por supuesto, a un mayor hermetismo. En un mundo global interdependiente, en donde vivimos en un mundo mucho más democrático, la Iglesia se está reformando, se está renovando. ¿Hacia dónde mira? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la dirección que tiene que tomar por delante? Pero pienso que hay varias aristas en este asunto y es, en primer lugar, es la renovación de la propia curia, que debe todo digamos, las personas que rodean y que de alguna manera tienen peso en las decisiones de la Iglesia, en la persona del Papa, del futuro Papa, pues tienen que cooperar al bienestar, no estorbar. Y sobre todo que no se politice esta cuestión, que hoy día pues hay que hablarlo claramente, deja mucho que decir. Pero repito, son elementos humanos, pero no se justifica. El mundo de hoy es un mundo muy complejo y es un mundo autónomo de la religión. No es un mundo al que se le puede imponer o condenar o amenazar desde la religión. Se ríe de eso. Cosa que aquí en México, lamentablemente, yo lo quiero decir con toda claridad, los casos de encubrimiento aquí ni se tocan, ni se habla de ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho que hacer en materia, desde mi punto de vista jurídico, porque ya se mejoró la ley para los abusadores, ya es mucho más severa, mucho más clara, eso me parece un buen paso, todavía hay mucho que hacer, ¿no? Pero, por otro lado, en temas de encubrimiento en esta materia, todavía hay mucho que hacer en materia legislativa y en materia penal. Y como siempre los invitamos a que nos acompañen a realizar nuestro tradicional recuento informativo de carácter internacional. No se vayan. Este martes en la Capilla Sixtina en Roma inició el cónclave en el que los 115 cardenales electores decidirán quién será el nuevo papa tras la dimisión de Benedicto XVI. El próximo líder católico necesitará sumar 77 votos. Los 1.672 ciudadanos que sufragaron en las Islas Malvinas votaron en un 99.8% a favor de mantenerse como territorio británico, según las cifras oficiales del referéndum. El gobierno de Argentina descalificó la consulta al considerarla ilegal, mientras que el primer ministro inglés pidió respetarla. Fuerzas sirias leales al presidente Bashar al-Assad terminaron con la vida de por lo menos 30 desertores del ejército en una emboscada en Damasco, mientras combatientes de la oposición los guiaban a un distrito en manos de los rebeldes, así lo señalaron fuentes de la oposición. El presidente y accionista mayoritario de la televisora venezolana Globovisión, único canal crítico con el poder ejecutivo, se declaró acosado por el gobierno y forzado a aceptar una oferta de compra por parte del empresario venezolano Juan Domingo Cordero. Polémicas reformas fueron aprobadas por el Parlamento de Hungría, en el que el partido en el gobierno tiene una mayoría de 2/3. Entre ellas, se propone limitar las competencias del Tribunal Constitucional, las campañas electorales en los medios privados y abrir el camino a penalizar, bajo ciertas circunstancias, a las personas sin techo por vivir en la calle.
Le platicamos que el 12 de marzo se celebran los 2 años de la tragedia en Japón con este terremoto, luego tsunami y más adelante una crisis nuclear con la planta de Fukushima. Tenemos también que conocer que Japón está enfrentando una situación muy delicada en este año justamente por los atropellos de la economía. Ahora las Naciones Unidas sacan un reporte en donde estiman un crecimiento económico de Japón para el 2013 del 0.6%. Bueno, también le platicamos que el 13 de marzo se reunirán en Bruselas, Bélgica, los líderes de la Unión Europea. Todo esto ocurre bajo la presidencia de Irlanda, que tendrá lugar hasta este primer semestre del 2013. Una Unión Europea que sigue enfrascada en esta crisis de su deuda soberana y de un malestar social que sigue levantando muchas ámpulas en los diferentes países. Le platicamos que el próximo 16 de marzo se llevará a cabo un referéndum en Zimbabue en donde se votará una propuesta o un proyecto de constitución con el objetivo de acotar los límites al poderío presidencial y abolir la inmunidad del jefe de Estado. En ese sentido hay que recordar que el actual presidente Robert Mugabe lleva en el poder desde 1987. Bueno, pues vamos a un corte y cuando regresemos toda la información legislativa de carácter internacional. La justicia es una base. La justicia es una base. El Congreso de la Unión es un actor muy relevante de la política exterior de México. Vayamos a revisar qué sucedió esta semana en el Congreso de la Unión. Le platicamos que minutos después de conocerse el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, la Cámara de Diputados procedió a realizar un minuto de silencio. En la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores lamentaron el fallecimiento de Hugo Chávez en Venezuela. En el buscar quién será el relevo quién tomará el lugar del presidente Hugo Chávez en esta corriente que él venía liderando en todo lo que es especialmente la parte sur del continente. Ojalá y las instituciones venezolanas estén fuertes y estén listas para poder transitar de manera pacífica y que puedan nuevamente reencontrar la vía para poder constitucionalmente seguir avanzando. Que fue un luchador social que tal vez muchos en el mundo no coinciden en su forma o coinciden en su forma de actuar y de gobernar, pero hay que reconocer que es un ideólogo de las izquierdas, no en el país, sino en todo el mundo. Un gobierno muy interesante, con un personaje que generaba debate, polémica, pero yo insisto, resultado del voto popular, del voto democrático. Yo hago votos porque el gobierno de México mantenga invariablemente esa relación diplomática de gobierno a gobierno, de Estado a Estado y también con la nación venezolana. En la Cámara Alta, la mesa directiva expresó sus condolencias al pueblo venezolano debido al fallecimiento de Hugo Chávez, a víctima de un cáncer. El Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos expresa sus más sentidas condolencias al gobierno y al pueblo de Venezuela por el lamentable deceso del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. El vicepresidente de la Cámara Alta decretó además un minuto de silencio en memoria del mandatario acaecido. Se presentó en tribuna una iniciativa de ley signada por el PRI, el PAN, el PRD y el PT, que pretende establecer los derechos que tienen los mexicanos sometidos a proceso de repatriación. El senador Víctor Hermosillo explicó así las modificaciones al artículo 84 de la Ley General de Población. Que la Secretaría de Gobernación tenga la obligación de vigilar que a los repatriados se les respeten, entre otros, los siguientes derechos: recibir aguas, alimento y enseres domésticos para su aseo personal, acceder a comunicación telefónica, recibir atención legal y médica.
Serán las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios Legislativos las encargadas de dictaminar el proyecto. Y en otros temas, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló un exhorto para que las autoridades conducentes brinden a la Cámara de Diputados la información solicitada por la Comisión Permanente el pasado 3 de enero de este año relacionada con el proyecto denominado Dragon Mart Cancún. Bueno, pues ahora iniciemos nuestro tradicional bloque migratorio y fronterizo, cambiando de tema. Un asunto muy relevante que se está cocinando en el Capitolio de Estados Unidos, la reforma migratoria. Hagamos un comentario de estos, pero primero vayamos a un corte. La justicia es una paz cerca. La justicia es una paz cerca. El triunfo tan holgado de Barack Obama el pasado 6 de noviembre y la dura derrota del Partido Republicano han hecho regresar el tema del debate de la reforma migratoria en el Capitolio, justamente gracias al capital político que tiene el voto latino y que se supo materializar en la jornada electoral cuando se inclinó la balanza a favor de ciertos estados columpio o bien disputados. Pero valdría la pena comentar si es que esta será la ocasión en que finalmente Barack Obama podrá saldar su cuenta pendiente con los latinos. ¿Cuál es el proyecto que se está tejiendo en el Capitolio para conseguir la ansiada ciudadanía de estos 11 millones de indocumentados y en los que la mitad de ellos son mexicanos? Un grupo bipartidista de 8 senadores, 4 republicanos y 4 demócratas que incluyen al congresista Marco Rubio y al demócrata Robert Menéndez ya se conformó en el Congreso. La hoja de ruta común que deberán trazar para convertirlo en el ansiado proyecto de ley. Los pilares de la discusión descansan sobre 4 ejes: el camino hacia la ciudadanía, la seguridad fronteriza, la verificación del empleo y la inmigración legal. Este plan bipartidista señala que la ausencia de antecedentes criminales los pudiera iniciar en la larga carrera para alcanzar la ciudadanía, no sin antes reforzar la seguridad fronteriza mediante la utilización de nuevas tecnologías y los aviones no tripulados. De igual forma, se propone crear un sistema de verificación del empleo para poner fin a la contratación ilegal y finalmente mejorar el sistema de inmigración legal. No todo será camino sobre hojuelas de miel en el debate bipartidista. También sobresalen posturas más extremistas, por ejemplo, la del republicano Bob Goodlatte, que propone un estatus legal provisorio, negando la residencia permanente y la conquista integral de la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. Ante las crecientes posiciones ultraconservadoras que presionan por una legalización limitada y fraccionada, el presidente Obama ha señalado que ya está listando una iniciativa de ley en caso de que el Capitolio no presente su propuesta en un plazo de varias semanas como producto de las divisiones. Sin embargo, el Partido Demócrata activará todas sus energías para que figuras aliadas de gran peso como los alcaldes Julián Castro de San Antonio y Antonio Villarraigosa de Los Ángeles y el congresista Luis Gutiérrez apadrinen cuanto antes la iniciativa. Sin embargo, lo que más preocupa es esta posibilidad de aprovechar los tiempos y de capitalizar esta coyuntura en donde parece ser que todas las fuerzas políticas están más que alineadas. Hay que esperar, pero sobre todo promete ser un momento importante debido a que en el 2014 se puede complicar mucho más el panorama ante la celebración de elecciones intermedias en Estados Unidos, lo que pudieran meter en un proceso muerto el debate. Y ante todo esto habría que reflexionar sobre el rol que México debe de jugar ante la reforma migratoria y si este tema pudiera desencadenar un nuevo oxígeno para enfrentar las asignaturas pendientes de la relación bilateral. Llegamos al fin de Vértice Internacional, esperando que les haya gustado este programa, pero también pidiéndoles que en algún momento usted
Visite el portal del Canal del Congreso en la dirección www.canaldelcongreso.gov.mx o establecer contacto directamente con nosotros a través de Facebook o bien de Twitter. Pues soy Rina Musali, les agradezco mucho su compañía y como siempre les recuerdo que Vértice Internacional es un programa que se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.